Entonces, para iniciar, me gustaría mostrarles un video de un pequeño casito de un paciente masculino de aproximadamente 70 años que está sufriendo un ataque cerebrovascular y pues da como un inicio a una charla introductoria del por qué debemos estudiar esto. Her patient is a 62-year-old man who was found collapsed at home. The doctors suspect that Vincent has had a stroke. There's a lot that he's got to look forward to, even though he's had a good life at 62. Injection in progress. Twin daughters, both at uni. I'm just saying, okay, God, okay. You got this. I'll be okay. I see the bleed. Yes, is it? Oh. The scan has revealed a massive bleed on Vincent's brain. Yeah, it's big. Entonces iniciamos mirando un panorama general del accidente cerebrovascular. Definamos entonces qué es el accidente cerebrovascular para tener unas bases en esta charla. El accidente cerebrovascular entonces lo definimos como aquella lesión o necrosis del tejido cerebral, tallo o retina atribuible a una isquemia. Esta isquemia, entonces esta injuria, debe ser evidenciada bajo tres distintas modalidades que las reconoce la Academia Americana de Stroke, que son por evidencia por neuropatología, por evidencias en neuroimagen y por último, evidencias por las síntomas y clínica que presente el paciente. Cabe resaltar que entonces el ataque cerebrovascular no estaremos hablando únicamente de per se por su mismo nombre, sino que estaremos hablando de un espectro clínico que se dirá específicamente en el ataque isquémico y en el ataque hemorrágico de característica intraparenquimatosa no traumática y hemorrágico subaracnoideo espontáneo, como para hacer la distinción. Ahora, entrando sobre datos globales, los datos fueron sacados del estudio de Global Gordon Disease, publicados en el 2016 por la New England Journal of Medicine, que nos comenta lo siguiente. De 1 de cada 4 personas en su vida desarrollará un accidente cerebrovascular. Esto salen unos datos que nos comentan que el riesgo que se tiene a partir de los 25 años empieza a ser un aproximado de un 24 hacia un 27% en cada uno de nosotros, por lo cual de ahí es donde sale como esa raíz y ese número estadístico de 1 entre cada 4 personas lo va a desarrollar. Al ataque cerebrovascular también se le atribuye un aproximado de 6 millones de muertes. Este número está dividido en 2.5 millones a causa de ataques cerebrovasculares isquémicos y la otra mitad a origen también de un aproximado de 3 millones a un aproximado a un origen hemorrágico, ya sea intraparenquimatoso o subaracnoideo. Los datos también nos apuntan a que se encuentra una desigualdad de este caso en números de muertos. O sea, hay diferentes países que aportan con mayor o menor mortalidad según los ingresos, que son unos datos que veremos ver más adelante. Respecto a su conteo absoluto, los datos que nos han arrojado también este análisis del GBS nos indican que hay un conteo, una mortalidad y una carga económica que es a pesar de que, digamos, la tasa relativa cuando se ajusta por edad y por sexo se han venido como aparente disminución, realmente el conteo absoluto se está viendo por un aumento, se está viendo que hay una tendencia hacia el aumento. Y esto se debe en una gran parte a que si bien en países de alto desarrollo se encuentran con mayor tecnología y una mayor capacidad de decisiones de conductas clínicas y mejores políticas de salud que combaten estas enfermedades. Por el contrario, en los países de medianos y bajos desarrollo, que no tienen estas
que no tienen estas herramientas, pues son los que son los responsables, como por así decirlo, a que estas tasas se vayan viendo una tendencia al aumento a través de la historia. Se conocen que entonces son la segunda causa de mortalidad, en un aproximado de 11.9%, comparado entonces con el origen, con 13.2%, que son causas de mortalidades por origen coronario. Esto nos da la relevancia en que es una causa de muerte muy prevalente en nuestra población, independientemente de la región que nos encontremos, y ahí la raíz de que tengamos que entonces que solventar ese problema. Y ya por último, bajo un enfoque diferencial en géneros, realmente los datos no nos apuntan a que haya una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, se evidencia que a edades más jóvenes, los hombres parecieran tener una mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares comparadas con las mujeres, pero no a medida que se va envejeciendo, en los cuales estos datos empiezan como a normalizar y a volverse como estadísticamente insignificativa esta diferencia entre géneros. Entonces, hablando sobre la distribución global, este ya es un dato que fue publicado en el Neuroepidemiology, también un análisis de ese mismo Global Regional and Country Specific Burden of Ischemic Stroke, en los cuales sale una gráfica donde explica cuál es la mayor incidencia que se presenta en en todos los países, independientemente del accidente cerebrovascular. Entonces engloba todos los tres tipos de accidentes cerebrovasculares que estaremos discutiendo en esta charla. Fíjense que entonces los países que sufren de mayor incidencia son aquellos que es la población asiática, aquellos en la población de Rusia, unos países también cercanos al noroeste, y por último, ya la tasa de incidencia se viene disminuyendo, ya son los países de alto ingreso, como lo podemos ver en todo Estados Unidos, Canadá y gran parte de la región europea. Si se fijan bien, los datos que tenemos a ese nivel suramericano realmente aparecen en azul, exceptando unos sanos de Brasil, los cuales nos hace pensar si realmente estos datos son los que son lo que refleja nuestra realidad o si realmente estamos hablando desde un subregistro que da como una falsa incidencia de que nuestras tasas realmente están siendo bajas. Si lo comparamos entonces con los datos que hay de mortalidad global, esa es una gráfica sacada del 2019, realmente los patrones de colores no cambian mucho, exceptando en aquellos países de alto desarrollo que a pesar de tener una baja incidencia, incluso logran solventarse y tener una baja tasa de mortalidad, pues por la alta eficacia que tienen, por las políticas de salud pública que son relativamente eficaces para solventar esta situación en comparación con otros países que tienen una gran incidencia, pero aún así presentan unas dificultades para poder solventar esa situación. Vamos a pasar entonces a hablar sobre el riesgo acumulado en la vida. Entiéndase el riesgo acumulado en la vida como el riesgo intrínseco que tiene cada uno de nosotros como individuos de presentar un accidente cerebrovascular. En azul, entonces, está graficada el riesgo en vida. El riesgo en la vida dice que tenemos por edades, independientemente del ataque cerebrovascular que sea, entonces engloba tanto los tres. En rojo tenemos ya son específicos para la tasa de accidentes cerebrovasculares de origen isquémico y en verde tenemos ya son los de origen hemorrágico. Quiero resaltar de esa tabla entonces que primero volvemos a confirmar que efectivamente 1 en cada 4 personas puede presentar un ataque cerebrovascular, siendo que entonces el pico de la onda se presenta especialmente hacia los 50 años, en donde llega a ser un aproximado de un 25% del riesgo total. Y por último, en ese gráfico rojo que engloba la edad desde los 30 hacia los 70 años, es el aporte que se tiene en mortalidad. Y es que esa gráfica representa un aproximado de 2/3 de la mortalidad total que se da a raíz de los accidentes cerebrovasculares. Y eso nos abre un debate para discutir entonces sobre la población joven, de los accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes. Las referencias nos hablan que realmente hay como una discrepancia en lo que podemos definir como pacientes con ataque cerebrovascular jóvenes. Algunos, por ejemplo, lo toman a partir de los 50 años, otros lo toman a partir de los 55 años, pero independientemente de ese punto de corte, fíjense que entonces una gran parte de esta población
hasta un 2/5 partes nos van a representar todos los pacientes que van a llegar a terminar con desenlaces de mortalidad pues, a raíz de un ataque cerebrovascular. Y ya por último, entonces comentemos sobre el comportamiento, tanto en prevalencia, incidencia, mortalidad y años ajustados por discapacidad, que es un término que ya hablaremos más adelante en esta charla, a través del tiempo. Entonces, fíjense que en el estudio que les comenté del GBS, este es publicado por el Neuroepidemiology en el 2017, nos hablan que desde 1990 hacia aproximadamente el 2017, realmente los datos son abrumadores, y es que a pesar de todas las políticas públicas que se han adoptado a nivel global, no se han logrado reducir estas tasas de prevalencia, incidencia y mortalidad. Y eso es en parte, como les comenté y les resalté anteriormente, es porque en los países de mediano y bajo ingreso no se están realizando unas medidas de salud pública efectivas que logren como combatir esta alza. Muy bien. Entonces, entrando en detalle sobre lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, veamos unos datos al respecto. Primero es comentar que en un caso hipotético donde se presenten 10 pacientes en urgencias por un accidente cerebrovascular, un aproximado de 8 a 9 personas van a ser por un origen isquémico. La etiología entonces va a estar como realmente bien distribuida. En primer lugar, tenemos entonces lo que son aquellos con un origen isquémico indeterminado, lo que antes se conocía como un ACV de origen criptogénico, en el cual realmente después de realizar los estudios primarios no se logra determinar una causa que nos explique ese accidente cerebrovascular. Empatados tenemos ya las 3 grandes ramas, que son la aterosclerosis de grandes vasos, el AT también de origen cardioembólico, y por último la oclusión de vaso pequeño. Quiero entonces hacer hincapié en lo que es la aterosclerosis de grandes vasos, porque si bien tiene unos comportamientos epidemiológicos muy importantes que debemos entender al momento de abordar estos pacientes que tienen clínica. Primero es diferenciar a aquellos que sean de origen intracraneal versus de origen extracraneal. El nombre mismo tiende a ser como un poco sugestivo de realmente cómo se logra diferenciar entre ellos dos. ¿Cuál es la raíz del por qué esto es importante resaltarlo? Y es que los orígenes de las lesiones obstructivas, de las lesiones ateroscleróticas, van a tener impactos en los modelos tanto de diagnóstico también presentes en estos pacientes. Porque los orígenes de estas fuentes de embolias a raíz de las lesiones ateroscleróticas, ateroscleróticas van a cambiar. En los datos que investigué, al menos en lo que logré como rescatar, es que la diferencia entre las lesiones que se dan a nivel de origen intracraneal versus aquellas que se dan de origen a nivel extracraneal, especialmente a nivel de la arteria carótida externa, de la arteria carótida común, o a nivel también de su unión, pues realmente la diferencia no es tan significativa, por así decirlo en unos términos. Sin embargo, sí es significativo es el riesgo de incidencia que tenemos de presentar a futuro, dependiendo del lugar de la lesión, un posible desenlace que ya sea en un stroke, en un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio. Y es lo que refleja la gráfica de aquí abajo. A medida que nosotros vamos envejeciendo, las probabilidades de nosotros sufrir un evento, ya sea de cualquier índole que les comenté anteriormente, tienden a ser mayores cuando son por estenosis intracraneales de origen asintomático versus de origen sintomático, comparadas con las si no hay lesiones intracraneales. No encontré datos realmente que me explicara sobre la incidencia o al menos el riesgo cuando se presentan estenosis extracraneales asintomáticas, por lo cual sería como un punto de como para... En cuanto al manejo, en los datos del 2017 se describió que 1.3 millones de personas globalmente sufrieron un ataque isquémico de grande vaso, pero de solo ellos, solo 100.000 pasaron a un manejo de trombectomía.
Realmente entonces son unos datos que uno en cada 13 personas, pues, a pesar de haberse de que es potencialmente un paciente que se puede beneficiar de trombectomía, muy pocos están logrando pasar. ¿Y esto para qué se debe? Uno, en gran parte se explica es por la falta de educación que tiene la población en general en reconocer los síntomas y poder actuar de manera temprana. Y en segundo, es la falta de instituciones o más bien infraestructura que sea necesaria para poder atacar estos casos desde un tiempo temprano y que sean como elegibles para pasar a manejo de trombectomía. Menos del 5% entonces de los pacientes con accidente cerebrovascular pasan a un manejo de agudo en el tiempo terapéutico elegible. Y finalmente, en cuanto a datos de mortalidad, se describe que hay un 10 a un 15% de los pacientes totales que sufren de este ataque isquémico, pero esto solo en países de alto desarrollo y que llega a tasas incluso del 30%, incluso se llegan a duplicar en los países de bajo desarrollo, especialmente, por ejemplo, en la población asiática. Y esto nos resalta entonces de que si bien tenemos es básicamente una, una, una razón social que nos explica el por qué entonces en Colombia también estamos aportando esos datos que parecen ser tristes realmente. O sea, no logramos tener tasas de éxito y disminuir nuestras tasas de mortalidad efectivamente. Pasando entonces al ataque hemorrágico, y vuelvo a resaltar entonces que hablaremos solo de subaracnoidea espontánea e intraparenquimatosa no traumática. Como lo habías comentado, en los 10 pacientes hipotéticos que ingresan al servicio de urgencias, entonces nos queda un paciente que va a ser por causas hemorrágicas. Aproximadamente entonces el 100%, un 10% va a ser por causa hemorrágica intraparenquimatosa espontánea y el otro 2% por causas de subaracnoidea neuroismática. Vuelvo aquí a resaltar unos datos de desigualdades que se están presentando en los países de altos a medianos ingresos, donde la carga de la enfermedad es aún mayor, vuelvo a resaltar en la población asiática, y en otros países donde la carga de hipertensión arterial sea grande, como miraremos adelante. Los datos de hipertensión arterial van a presentar una gran carga un gran factor de riesgo que genera desenlaces. Una mortalidad del 25 al 30%, fíjense en que entonces se duplica en la tasa de mortalidades comparados con el ataque isquémico. Entonces de ahí sale como una conclusión, y es que si bien a pesar de que el ataque isquémico presenta grandes tasas de prevalencia y bajas tasas de mortalidad, que es lo que explica un aproximado de ese 2.5 millones de muertes, la del otro 50% se explica es porque el ataque hemorrágico presenta es una relativa baja incidencia pero presenta también una mayor carga de mortalidad. Y esto aún más en países de bajo ingreso, donde incluso la mortalidad se describe hasta el 50%, un aproximado. Pero eso son en mortalidad inmediata. En los estudios que se realizan en mortalidad a un mes, se han llegado a describir hasta un 54% de los pacientes terminan en desenlaces fatales por causas directas específicamente al ataque hemorrágico intraparenquimatoso espontáneo. Muy bien, entonces, entremos en nuestro país y hablemos de unos datos en Colombia. Esos son unos dos estudios que comparan y nos dan una perspectiva de lo que ha sido el ataque cerebrovascular a través del tiempo en Colombia. Uno es sacado de una revisión sistemática en stroke desde el 2003 versus un estudio ecológico que sacaron los de la Universidad del Bosque en el 2020. Y nos comparan las tasas de prevalencia. Si bien estos datos nos dicen que pareciera que en el 2003 nosotros no sufriéramos de ataques de estos tipos de enfermedades, no podemos hacer una comparación directa porque primero, en el estudio del 2003 solo fue un análisis de un aproximado de 7.000 pacientes en una región por allá, pues por Antioquia, versus ya el estudio ecológico que ya es como un contexto global. Entonces no podemos traducir esas 1.000 personas porque nos daría un aproximado de 9.600 personas por 100.000
ACVs, entonces no podemos hacer una comparación directa. Pero sí me gustaría sacar como una conclusión de aquí, y es que hemos venido mejorando progresivamente en lo que es el registro y en las bases de datos de identificación en prevalencias, incidencias y mortalidad en Colombia, y pues eso se ve reflejado en estos dos estudios. Y ya por último, comparando entonces la tasa de prevalencia que tenemos actual del 2020, que es de 142, y si se compara con los datos estadísticos de otros países, realmente estamos como en una media casi igual a otros países de alto desarrollo. Entonces, si bien estamos presentando una tasa de incidencia que es casi igual a los de los países de altos ingresos, no tenemos una tasa, digamos, de mortalidad o una tasa de recuperación, por así decirlo, desenlaces buenos, por decirlo de alguna manera, como si los tendrían unos países de alto desarrollo. Entonces, la tasa de mortalidad aquí en Colombia, saca también del estudio ecológico, es de 28 por cada 100.000 personas, un aproximado de 16.000 personas que, digamos, se escribieron en el 2019 por el Ministerio de Salud. De ellas, solo un aproximado del 50%, como les describí anteriormente, son por causas de hemorragias intracraneales espontáneas. ¿Eso en qué se traduce? Esto fue un dato que yo saqué, pues, a punta de papel y lápiz, y es que en un aproximado por estos 16.000 personas por día se mueren entonces, por hora se están muriendo un aproximado de 2 pacientes por estos ataques cerebrovasculares. En cuanto a los factores de riesgo, el estudio ecológico demuestra que evidentemente los dos fundamentales es aquellos pacientes que sufren de hipertensión arterial y son agentes consumidores de tabaco. Pero aquí, haciendo un enfoque entonces diferencial en nuestra población colombiana, se notaron que existe una tendencia de mayor casos de incidencia, mayor casos de incidencia de ataque cerebrovascular, especialmente hemorrágico, por angiopatía amiloide cerebral y trombosis venosa intracraneal, en comparación con otros países donde pues realmente estos datos son como un poco, no son tan prevalentes como en esta población colombiana. Morgan will have to break the news to Sharon. It's just a rubbish part of our job. It's just part of it. Hello, hi, you're Vincent's relative, wife. Hello, my name's Morgan, I'm one of the doctors. So we have done a pretty urgent scan on his head, and it has shown that he's had what we think is a stroke, and he just seemed to have a bleed on his brain at the moment. It's very serious though. At the moment he's quite unwell, yeah. Is there anyone you want to call or you want to talk to, or? No, the thing is, I lost my mother 8 months ago, my brother less than 6 months ago in March, and my son in June. That's really, really rough, I keep thinking, who can I call? I don't want to tell anybody because it's just too much for everybody. Well, we can be here to be your support if you'd like. I know we're not relatives or friends, but we can be. Okay. Entonces, nuestras ideas para comentar del impacto que tiene el ataque cerebrovascular, no solo como un número y gráficos y decir como, pues sí, esas como las tasas, sino que realmente esto es tejido cerebral y tejido social que se está perdiendo de manera significativa, es lo que veremos entonces en las siguientes diapositivas. Como un contexto, entonces, la manera que nosotros describimos cuál es el impacto que tienen entonces estas enfermedades a nivel social es una de las maneras es por los años de vida acusados por discapacidad perdidos. Se definen entonces estos ABAT, que es como lo voy a comentar a partir de ahora, como la medida de la carga total de enfermedad, expresada como los años acumulados perdidos debido a problemas de salud, discapacidad y muerte prematura, que es lo que entonces nos ejemplifica esta gráfica. En el estudio también del 2016 publicado por New England Journal of Medicine, nos comentan que un aproximado de, si hiciéramos la sumatoria de todos los años de vida que se pierden
cualquier tipo de enfermedad, solo un 10.2% es ocupado por enfermedades de origen neurológico, no solo de enfermedades de origen, pues, ataques cerebrovasculares, sino que engloba todas las enfermedades de origen neurológico. Y aquí, en el estudio de The Lancet, publicado en el 2020, nos hacen un detalle más específico de cómo es esta división, esa caracterización. Entonces, si bien de este 10.2% de años de vida acusados por discapacidad perdidos, un 42.2% representan aquellos que son de origen por ictus. Y en cuanto a tasas de mortalidad, que es un 16.8%, lo que refleja entonces este estudio es que de este 16.8% hasta casi un tercio, o por así decirlo, 2/3 de estos datos estadísticos son también de origen, son por ataques cerebrovasculares. Nos hablan entonces de que se están perdiendo una gran cantidad de años de ABAD y que son una gran causa entonces también de mortalidad de nuestra población. Otra de esos son datos inferidos que son datos publicados por la revista Neurology en el 2021 que nos comentaban que 116 millones de años perdidos por ABAD son los que se llegan a perder por año. Esto traducido de otras maneras que generan como ese impacto que estamos logrando buscar es que es una pérdida aproximada de 11.000 milenios, lo cual representa hasta 55 veces más que la existencia del humano moderno. Entiendas humano moderno cuando estábamos en África y nos empezamos a expandir a través de todo el globo terráqueo. Entonces, fíjense el gran impacto y años que estamos perdiendo de productividad. Y no solo de productividad, sino también del impacto que genera en nuestras familias y toda la carga que llevan sus cuidadores, que pues es algo que hay que pensar. Y ya por último, entonces, reflejemos en estas gráficas lo que es una comparación entre las tasas de incidencia y las tasas de años de vida ajustados por discapacidad perdidos según el tipo de ataque cerebrovascular que presenten. En primer lugar, tenemos el ataque isquémico, que son básicamente iguales o más bien equivalentes. A mayores tasas de incidencia se refleja también a mayores tasas de pérdida de ABAD, como lo refleja en esta gráfica. Y lo mismo también se representa en todos los tres países, en todos los tres distintos tipos de ataques cerebrovasculares. En el hemorrágico, entonces, por ejemplo, intracerebral, también hay una correlación también directa entre la incidencia y los años de vida perdidos. Y por último también en hemorragia subaracnoidea resulta algo pues muy alarmante, y es que si bien las tasas de incidencia suelen ser relativamente bajas, ninguno realmente son superiores, disculpen, a 30.4 por 100.000 personas. Los años de vida ajustados por discapacidad perdidos son significativos. No son como proporcionales en raíz a su incidencia, sino que tienden a tener una mayor severidad, una mayor tasa de desenlaces fatales y también de morbilidad, y por ende presentan también una mayor tasa de años de DALYs perdidos independientemente de la región en la cual estemos viendo. En Colombia, entonces, encontré un estudio que nos habla de unos factores protectores que hablan de mejores desenlaces aquí pues, a nivel de Colombia. También el estudio ecológico, y nos hablan de 3 factores fundamentales. Uno es aquellos que presenten estudios superiores a primaria. El segundo es aquellos que tengan un salario mínimo superior a 500.000 pesos. Y por último tenemos la vinculación a un régimen contributivo. Esto nos habla entonces de que también tenemos una desigualdad, no solo comparándonos a otros países en términos de su economía y su desarrollo, sino que también tenemos desigualdades a nivel regional.
como lo pueden ver, entonces realmente estos tres datos, si nos ponemos a compararlo, por ejemplo, con los datos de pobreza que tenemos, hasta un 49% de la población total colombiana vive en un estado de pobreza extrema, si mal no estoy. Los desenlaces entonces de mortalidad van a ser incluso mayores en nuestro país. Y ya por último, comentando los factores de riesgo, este es un estudio publicado en el Neuroepidemiology en el 2017, que también es donde sacaron los datos de esos factores diferenciales entre el ACV de origen isquémica, intracerebral y subaracnoideo, que nos comenta que los factores de riesgo, los tres factores de riesgo que más carga tienen y son proporcionales a los años de vida perdidos a raíz de un evento cerebrovascular son la hipertensión, también es la polución, la obesidad y también la diabetes, junto con otros factores como es el fumar, una dieta alta en sodio, el colesterol alto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo se puede interpretar de otra manera? Estos pueden ser vistos como unos puntos de intervención que deben ser considerados en futuro desarrollo de políticas públicas que ataquen justamente y que traten de solventar estas problemáticas, especialmente en nuestra población colombiana. Y ya para mensajes para la casa, para el 10% de la charla que debe recordar, sobre estas tres conclusiones a raíz que salen del análisis de esta gráfica. Primero, que si miramos la incidencia del número total de ACVs, que, a ver si lo puedo reflejar aquí. Sí, aquí está. Si miramos entonces la incidencia total del 2019 de los ACVs que se han venido presentando, entonces, como les comenté, en Colombia es un aproximado de un 130 comparado con el 150, que es relativamente cerca. Y entonces, si bien se ha venido como disminuyendo si por ajustes por edad estandarizados, realmente el conteo absoluto por mil, el conteo absoluto de casos ha venido un aumento proporcional de gran impacto. Y esto no solo lo vemos a nivel de la incidencia, sino que también lo vemos a nivel de la mortalidad, a nivel de su prevalencia y a nivel de los años de vida ajustados por discapacidad perdidos. ¿Y esto entonces en qué se debe, en qué determinar la charla? Uno, es que en Colombia y en todo el mundo va a seguir habiendo un aumento de casos totales del accidente cerebrovascular independientemente de su etiología. Y eso pues al menos en un futuro mediano no va a ir cambiando. Lo segundo es que nosotros en Colombia tenemos una desventaja en el reporte, diagnóstico y manejo por todas las condiciones que les comenté anteriormente, tanto factores socioeconómicos como también factores de infraestructura. Y por último, que en futuras políticas de salud pública que deberían ser creadas, tiene que tener un factor diferencial para poder empoderar a los familiares profesionales y creadores de esas mismas políticas de salud públicas en el cómo reconocer un accidente cerebrovascular para que aquellos pacientes que logren entrar para aquellos pacientes que presenten un ataque cerebrovascular, se presenten en servicio de urgencias en el periodo de ventana que sea realmente que nos permitan tomar decisiones terapéuticas inmediatas y con mejores desenlaces para pues, nuestros pacientes al final. José, muchísimas gracias por la presentación. No sé si alguno de los participantes conectados tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Y si no, pues le abro paso al doctor Roa, al doctor Romero, al doctor Vázquez, si tienen algún comentario adicional.
Loren, hola, ¿cómo están? Hola, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Bastante interesante la información que nos acaban de dar. ¿Puedes aportar a la actividad? Doctor, qué pena con usted. Creo que se cortó el audio en un momento. Si puede volver a repetir el comentario o pregunta, por favor. Sí, qué pena, es que estoy manejando, entonces de pronto se me corta el audio, pero no, le comentaba a Loren si tenía alguna información adicional con respecto a lo que estamos mirando con el tema de los registros de ACV en Colombia. Creo que Loren ya se fue. Bueno, no, de todos modos, darles las gracias. ¿Loren? Sí, doctor, perdón. Es que no me salía. No, te preguntaba si tienes alguna información reciente con el tema de los aspectos epidemiológicos del ACV en Colombia, lo que has buscado últimamente. No, doctor, pues digamos que no hay como algo diferente a lo que ya mencionaron. Ok, no. Bueno, lo que está, me gustó mucho el dato de ese dato que tomó de 1 cada 30 minutos una persona tiene un ataque cerebrovascular. Hay un estudio bien interesante del NOMAS que realizado ya hace unos años atrás en el norte de Manhattan, donde ellos hablan que una persona cada 30 segundos en Estados Unidos está presentando una ACV, ¿cierto? En Colombia tenemos el problema de los subregistros, pero aproximadamente los datos dicen que cada 50.000 personas, yo creo que son más las personas que están padeciendo un ataque cerebrovascular, ¿no? Y Bogotá es la ciudad que más aporte genera en pacientes con ACV, ¿sí? Y obviamente lo que conlleva desde el punto de vista de discapacidad, ¿no? Recordar que los pacientes con una ACV pueden hacer una recurrencia, ¿sí? Casi un 50% de los pacientes a los 5 años puede presentar una recurrencia del evento. Por eso es importante las medidas de prevención, tanto primarias para el primer evento como las medidas de prevención secundarias para evitar una recurrencia de una ACV. Entonces, el riesgo de una ACV es bastante alto y cambia también dependiendo de la patología. Entonces, si tenemos una fibrilación auricular, puede ser un riesgo 5 veces mayor y aumentar el riesgo no solamente del evento, sino de más discapacidad y mortalidad que conlleva una ACV. Por ejemplo, nosotros en el hospital, en el registro que vemos, llevamos aproximadamente que casi un 10% de los pacientes durante el primer evento pueden llegar a ser mortalidad. La mortalidad puede ser del 10% con el primer evento, ¿sí? Con respecto a la proporción de los pacientes según el mecanismo, pues varía también en las poblaciones, ¿sí? Y entonces esto de la fibrilación auricular puede llegar a ser entre un 20 y un 40% dependiendo de las cohortes, si estamos en Latinoamérica o en Europa, y estos pacientes con ACV indeterminado que estabas comentando ahí, o criptogénicos, pacientes que no sabemos la causa o pacientes que no sabemos la causa porque no la encontramos o no la estudiamos, ¿cierto? Porque a veces no se estudian adecuadamente o porque el paciente tiene varios mecanismos que podrían explicar el ACV. Estos pacientes en diferentes cohortes pueden llegar hasta ser del 40%, ¿sí? No solo el 20%, sino hasta el 40%. Y estos pacientes, un buen porcentaje de ellos, pueden tener una patología que tienen un alto riesgo de recurrencia. Entonces, la importancia
de conocer nuestros registros, de conocer cómo se comporta la enfermedad para buscar las patologías que conllevan a un alto riesgo de recurrencia, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas, es importante empezar a crear educación y conciencia en la población general a reconocer los signos y síntomas de un ataque cerebrovascular. Bueno, por lo menos empezar a reconocer, a hablar en un solo término, que es un ataque cerebrovascular, ¿sí? Como hoy en día la gente conoce cuando tiene un dolor en el pecho, que se le va hacia el brazo izquierdo, que puede tener un infarto al miocardio, o que puede tener una angina de pecho, un síndrome coronario, recordar que el cerebro también se infarta, y si ante los síntomas que conocemos del FAS, ¿cierto? En términos anglosajones, o lo que diseñamos acá en Colombia, que es el CORRE, ante alguna presencia de estos síntomas, los pacientes deben acudir a un sistema que tenga la capacidad instalada para responder frente al evento. Entonces, para eso hay que educar, y después de educar, también debemos mejorar nuestra infraestructura, como lo acabas de decir, y también adicional a esto debemos mejorar nuestras redes de manejo, porque podemos tener buenas infraestructuras, pero los pacientes no llegan a tiempo o no son remitidos, y tal vez llegan a otras instituciones donde no se le hace el manejo oportuno. Entonces es importante conocer los aspectos epidemiológicos de la enfermedad, la carga de enfermedad que genera esta patología, ¿sí? Y la importancia como un problema de salud pública, ¿sí? Como ya lo comentaste al principio, está entre las principales 5 causas de muerte en el mundo. La principal causa de discapacidad en el mundo es un ataque cerebrovascular. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar, informar, ¿sí? Con este conocimiento que nos das, entonces ser transportadores de conocimiento a las demás personas para que acudan lo más pronto a un servicio de urgencias. Por ejemplo, cuando uno ve los registros, los pacientes usualmente consultan por encima casi de la ventana terapéutica, y hay una falla, ¿no? En la detección del síntoma y acudir. Y cuando detectan el síntoma y acuden tempranamente, entonces estos pacientes a veces llegan en tiempos muy cercanos a la culminación de la ventana terapéutica, ¿sí? Y triste, lo que vemos es que los pacientes llegan y en los servicios de urgencias se pueden quedar los pacientes esperando la atención, perdiendo minutos, y como tú lo dijiste, cada minuto que pierde el cerebro son 2 millones de neuronas que está perdiendo por un ataque cerebrovascular. Entonces, pues es importante ese tipo de información que nos acabas de dar, y muchísimas gracias por la presentación. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Doctor, yo tengo algo que comentar. Pues adicional, digamos que lo que usted comentó y lo que acaban de comentar, pues basándonos como en la experiencia que ha tenido el hospital, pues sí es muy importante el hecho de poder tratar a los pacientes en ese tiempo de ventana, porque pues nos hemos dado cuenta que también gracias al proceso educativo y al que ha recibido como todo el personal del hospital, y pues al estar ahí como constantes con la importancia de reconocer a tiempo una ACV tanto de la población en general como uno de personal médico, pues nos ha permitido disminuir esos tiempos de atención para que entren durante ese tiempo de ventana de los 60 minutos, y así lograr disminuir esa discapacidad que se está presentando. Porque pues digamos que lo que se encontró también como en el último análisis que se hizo, que hay un alto volumen de pacientes que salen con discapacidad debido a que no son atendidos oportunamente y no se reconoce pues tampoco, y que tampoco se está reconociendo tanto cuando llegan fuera del hospital, y tampoco siendo reconocidos intrahospitalariamente, que me parece que es un punto fundamental para que estos procesos mejoren. Buenas noches
a todos, ¿cómo están? José Alejandro, gracias por la charla. Creo que es un tema muy importante. La verdad está precisamente en esto, en lo que ha mencionado el doctor Roa, en insistir en la población para que pueda tener un poco más de conciencia sobre la enfermedad. Se está avanzando al respecto. Por supuesto, el doctor Roa y el doctor Romero tendrán un mayor conocimiento al respecto. Nosotros, de hecho, con el doctor Romero y con una compañera mía, hoy colega, neuróloga, que es la doctora Lina Ariza, se hizo un estudio tipo encuesta en relación al impacto que tiene poder educar a las personas y poder crear conciencia sobre el ataque cerebrovascular en general. Creo que fue un ejercicio muy interesante. Se llevó a cabo, como les digo, a través de esa encuesta, y creo que ese tipo de herramientas pueden servir para poder diseminar el conocimiento, que es lo más importante. Podemos nosotros estar hablando de aspectos fisiopatológicos, de aspectos diagnósticos, terapéuticos, pero literalmente si no tenemos los pacientes y no tenemos cómo ayudarlos, no tenemos absolutamente nada. Así que creo que efectivamente, como lo han mencionado y como también José Alejandro trató de recalcarlo, el impacto más importante que podemos hacer nosotros desde el punto de vista epidemiológico es seguir creando conciencia sobre la enfermedad para que podamos lograr en esos tiempos que se han establecido y hoy en día, identificando otro tipo de parámetros en los pacientes de manera más individualizada, ofrecerles lo mejor. Es todavía algo en lo que hay que trabajar muchísimo. En Colombia, la verdad, no tenemos mucho como esa doctrina de poder ejercer una medicina preventiva, aún, lastimosamente. Creería yo que también ha avanzado un poco al respecto, pero una de las estrategias más importantes definitivamente es la prevención, y es poder controlar esos factores de riesgo que se han vinculado tanto a ACV isquémico como a ACV hemorrágico, por supuesto que sean modificables y que realmente impacten en la incidencia de la enfermedad. Es muy importante la nomenclatura, más en una charla de epidemiología. Creo que hay en algunos pedazos en los que variaba como un poco el concepto, pero es importante que se entienda como ataque cerebrovascular. Eso sí, eso tiene una implicación importante, incluso en la población, porque un accidente, ¿sí?, es algo que puede ocurrir por el azar, ¿sí? No se le da además tanto la gravedad por decir que es un accidente, mientras que sí existe su equivalente en el inglés y en otros idiomas. Por eso el término desde hace varios años que se prefiere es ataque cerebrovascular. Así que eso es bien importante. Yo pensaría que una invitación con todo esto es poder hacer nosotros datos, poder tener datos, poder hacer estudios para ver cómo se comporta nuestra población, porque nosotros tenemos también, como muy bien lo decían en la exposición, cuando mostraron los mapas del Global Burden of Disease, realmente tenemos un subregistro, así que creo que vamos por buen camino porque empezamos ya a tener esos datos. Creo que se ha venido haciendo un trabajo muy importante. La idea es poder tener cada vez más evidencia y más información al respecto para crear nosotros mismos esos parámetros o esas variables en las que debemos influir y en las que pues radican esos datos epidemiológicos que salen en otras partes del mundo, pero que la idea es sacarlos acá. No sé si alguien más tenga algún comentario, y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos, y la idea es invitarlos al simposio del día 12 de mayo, un simposio que está realizado por los estudiantes de medicina de la Universidad del Rosario, liderado también por el doctor Camilo Romero en la Fundación Infantil, apoyado también de parte mía y de la Facultad de Medicina. Entonces, por favor, para que ustedes participen en ese simposio y sean replicadores de conocimiento, y también inviten a otros colegas, otros compañeros de otras universidades para que asistan a ese evento. Y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor Roa, doctor Vázquez y doctor Romero, por acompañarnos hoy, a todos los demás asistentes, pues por quedarse también hasta el final.